Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No voy a presentar a Javier Sierra. Javier Sierra se ha convertido, bueno, por todo el mundo, vamos, este año ha ganado el Premio Planeta, como sabéis, y lo ha ganado además con una novela sobre el Grial. El Grial, pues en fin, ha salido en repetidas ocasiones a lo largo de estos encuentros elusivos, y es más, yo estaba con Laura en Barcelona cuando le dieron el Premio Planeta, y allí dijo que la idea de escribir esta novela basada en el Grial se le ocurrió precisamente estando en un encuentro elusino en Castilfrío, la casa madre en la que él participó. Así que, bueno, no hace falta presentar a Javier Sierra, ya sabéis que se han autotitulado ellos los hijos de Garo Lisiavidis. Bueno, uno ha ido dejando hijos por todos los rincones de la tierra, la vida. Y bueno, la verdad es que, hombre, algo hay de eso, porque, bueno, como ya hemos dicho esta mañana, yo junto a Juan García Tienza fuimos los dos que rompimos el fuego, en fin, en esta búsqueda de los elementos esotéricos de la cultura española y de las Españas y de todas esas cosas, y luego, pues con más dedicación, bueno, pobre Juan ya murió, pero con más dedicación que yo, Javier Sierra y Jesús Callejo, entre otros, recogieron ese testigo, recogieron esa antorcha y le han dedicado más esfuerzos y más libros de los que les he dedicado yo. La verdad es que yo en un determinado momento me fui apartando por trochas más puramente literarias y menos esotéricas, y en cambio ellos dos siguen firmes en esa brecha. En lo literario también sigue firmísimo Javier Sierra, que verdaderamente es uno de los poquísimos autores españoles que ha conseguido trascender las fronteras e incluso tener éxito en Estados Unidos, cosa rarísima en la historia de la literatura de nuestro país. Y bueno, vamos a tener un coloquio entre los tres, pero la verdad es que yo me he enterado que vamos a tener un coloquio entre los tres leyendo el programa que ha preparado Javi. Yo creía que era un coloquio entre ellos, y en cualquier caso ellos van a tener el protagonismo de este coloquio, así que no sé muy bien por dónde vais a abrir el fuego. O sea, soy el último y me dejan hablar. Bueno, a mí me propone Fernando, y a través de Javier también, el asistir a este coloquio para celebrar los 40 años de Garo Lisiavidis. Y la verdad es que desde el primer momento lo que pensé es que sería muy oportuno efectivamente enfocarlo por los hijos, no de Fernando, Fernando tiene sus hijos, ¿no? Sino los hijos de sus libros, exacto, sino los hijos de sus libros. Y indudablemente Jesús y yo hace algunos años, en 1997, publicamos uno de esos vástagos, que era La España extraña, que era un libro que bebía clarísimamente de la influencia de Fernando, pero nosotros decidimos, digamos que, escaparnos por una tangente que era fijarnos en aquellas partes de nuestra tradición ibérica que tenían mucho que ver con la observación de las estrellas y con fenómenos celestes extraños que alumbraron, digamos, a nuestros antepasados. Nos encontramos así con cosas muy curiosas y la verdad es que fue un poco culpa de Jesús que yo acabara escribiendo sobre ello. Nos encontramos con cosas tan curiosas como que la fundación de Teruel en 1177, que es mi ciudad, se produjo, según la leyenda, aquí entramos en el terreno legendario, cuando las tropas de Alfonso II de Aragón sitian la muela en la que está enclavada hoy la ciudad de Teruel y observan un toro caminando por el borde y una estrellita que se mueve encima de ese toro. Ellos lo interpretan, estábamos ávidos de interpretar mensajes así en aquella época, lo interpretan como una señal sobrenatural, como un signo de fortuna, como un apoyo de los cielos a esa conquista que querían hacer de aquella plaza musulmana, y al vencer incorporan el toro y la estrella encima del toro como heráldica de la ciudad de Teruel. Para nuestra sorpresa, resulta que en la vecina ciudad de Cuenca había pasado algo parecido, y en 1171, unos años antes, Alfonso VIII, siendo muy joven, tenía 19 años, sitia la ciudad, vuelven otra vez a aparecer esas luces extrañas. Gracias a esas luces dice la leyenda, que se encuentra una virgen que inmediatamente se convertirá en la patrona de la ciudad, que es Nuestra Señora de la Luz, hoy es Nuestra Señora de la Luz,
y la estrella se incorporará también al escudo, a la heráldica de esa plaza. Y así empezamos a tirar del hilo y nos encontramos muchísimos de esos lugares, ¿no? Con esos escudos, pero también con toponimia, que ahí sí que aprendimos mucho de Fernando, porque Fernando juega con la toponimia siempre de manera maravillosa. Y encontramos con que había muchas localidades, desde Estella en Navarra, que viene de Estrella, evidentemente, hasta el campo de la Estella, de la Estrella de Compostela, que estaban marcados por ese tipo de visiones. Y fue un juego maravilloso, Jesús, en el que compartimos muchos kilómetros, porque decidimos seguir también un poco la senda de Fernando, ¿no? No solamente hablar de biblioteca, sino recorrer también esos lugares, impregnarnos de lo que hay en esos sitios y poderlo contar con el tiento que merecía una empresa de ese tipo. Sí, además un poco lo que dice Javier, somos un poco esa última generación, porque esto lo hicimos antes de que Internet tuviera la fama y la divulgación que tiene actualmente, donde puedes encontrar muchísimos datos sin moverte de casa. Fue una época, la de Fernando mucho más, pero también nos tocó a nosotros, por eso somos esos hijos de la transición, en este caso de la transición de la investigación de campo y de la investigación bibliográfica. Eso es muy importante, eso es algo que se ha perdido actualmente en todos estos investigadores llamados del misterio, donde es más fácil, más cómodo estar en casa y no ir a los lugares. Nosotros nos propusimos, pues eso, igual que hizo Fernando Sánchez Dragó en su momento, recorrer esta piel de toro llamada España, ir a aquellos lugares que ya habíamos leído, teníamos alguna noción, habíamos recogido en nuestros cuadernos de bitácora, que tenían alguna anomalía, algún misterio. En principio, el libro pensaba recoger los tres campos, por decirlo así, los misterios marinos, los misterios terrestres y los misterios celestes. Al final los misterios celestes dieron bastante juego para convertirse en un libro y esa trilogía se ha quedado ahí en el limbo. Eso fue por mi pasado ufólogo. Y ese pasado ufólogo de Javier, pues está claro que se notó y aparte a mí me interesaba muchísimo. Yo me he metido en el mundo de la ufología por las tradiciones. Yo, como bien sabéis, os cuento un poco que mi formación es jurídica. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y por lo tanto parece que pinta poco todo esto. Pero eso sí que me dio pie para conocer bien la historia. Una de las asignaturas es el derecho romano y por lo tanto te tienes que inmiscuir mucho, no solo en el derecho, sino en las tradiciones, en las costumbres. O sea, hemos heredado mucho de los romanos. Eso de que han hecho por nosotros los romanos, han hecho muchas cosas. Entonces, bueno, desde ese momento yo ya me empecé a indagar que había otra historia que no nos estaban contando. Y a finales de esos años 70, algunos me lo han preguntado y nos lo han preguntado a todos, ¿qué libros te han influido a ti? ¿Cuáles son los libros que te han marcado? ¿Qué son esos libros que sirven de acicate, que sirven un poco de escoleta para que empieces a investigar en estas temáticas? Y lo he contestado alguna vez y han sido tres libros que son a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Uno de los libros era El retorno de los brujos, de Jacques Vergier y Louis Pauwels. En fin, me dio una visión global donde todo estaba relacionado, donde, en fin, esas dos grandes eminencias eran capaces de relacionar reliquias nazis con la Atlántida, y eso me encaminó. Otro libro que me entusiasmó mucho en aquella época, y que luego he seguido un poco también esa vereda, ese camino, que es Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. ¿Por qué? Porque veo que él utilizaba también, los recursos ufológicos con los recursos etnológicos, donde también todo estaba relacionado y donde muchas de esas apariciones iban como demostrando que iban mutando en el tiempo, o sea, que cosas que antes se interpretaban de una manera, en la actualidad se interpretaban de otra. Y el tercer libro, a la lista está, fue Gárgoles y Aviles. Para mí fue una caída del caballo tipo Saulo, cuando me encuentro, antes de encontrarme con el libro, me encuentro con la... Ese es un libro, los otros dos eran libritos, o sea, lo digo porque... Me encuentro con las entrevistas que le hacen a Fernando Sánchez Dragó, que yo por entonces no le conocía de nada, pero me llamó mucho la atención cómo lo contaba. Entonces digo, si alguien es capaz de contarlo con esta pasión, con esta viveza, con esta erudición y de la forma que lo cuenta, el libro no tiene que ser malo. Claro, yo me enteré que luego el libro eran 4 tomos que estaban fuera de mi alcance y dije, bueno, voy a esperar a que salga otra edición, como efectivamente esperé, y tardé un poquito más en comprar
la siguiente edición. Además salió incluso un epítome de Gárgoles y Sabides por Alianza Editorial, que le tengo totalmente subrayado, y luego pues Planeta sacó otro libro. Bueno, al final me compré varias versiones de Gárgoles y Sabides, pero no me compré la primera versión de Imperio de los 4 tomos. Y eso, claro, para mí fue revelador también aquel libro. ¿Por qué? Porque descubrí esa España mágica en conjunción con Juan García Tieza, que por cierto, Juan García Tieza es el que nos hace el prólogo a nuestra criatura común, a la de Javier y la mía, que es la España extraña. Tuvo esa generosidad de hacernos ese prólogo, que pensábamos pues eso, que era la persona también adecuada, porque Fernando por entonces estaba más inaccesible, viajaba mucho más, era más difícil encontrarle, y por lo menos yo no le conocía personalmente a Fernando. Y ahí empezó nuestra indagación, y esa indagación, que ha contado Javier, pues era empezar a buscar, a viajar in situ a los lugares, a compaginar la investigación de campo, el hacer kilómetros, el vivir la experiencia, el sentir cada lugar, con la bibliografía, donde bueno, nos habíamos documentado muchísimo. El fruto de aquello pues es este libro común que tenemos que se llama La España extraña, que por cierto también se ha convertido en un pequeño bestseller, en el sentido que ha sido reeditado en varias ocasiones y hemos sido citados en otros libros donde, bueno, de alguna manera también han seguido nuestros pasos. O sea, que nosotros seguimos los pasos de Fernando y ahora me he dado cuenta, y también Javier, que hay otros que siguen también nuestros pasos. O sea, que Fernando tiene nietos ya. Tiene nietos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que quería, para que vieras también como introducción. O sea, soy mayor que Javier, un poco más joven que Fernando, pero es verdad que los tres, con distintas generaciones, al final nos ha picado el mismo virus, el virus de la curiosidad, el virus de la España mágica, el virus de adentrarnos, de preguntar y sobre todo de consultar a los que más sabían. Y luego al final te vas encontrando con algo que es fundamental. Yo creo que eso es una premisa básica. Al final todos somos maestros y todos somos discípulos, todos aprendemos y todos enseñamos, cada uno en nuestra esfera. Yo creo que es una de las grandes lecciones que yo personalmente he aprendido. He aprendido muchísimo de gente que ha estado ahí antes que yo y sencillamente pues que ha indagado, ha horadado esos caminos antes que yo, pero yo me he dado cuenta que también he estado enseñando, en fin, mi humilde aportación a otras personas que también les he contagiado el entusiasmo, al igual que en su momento Fernando me contagió a mí. El mérito de este libro yo creo que fue el momento en el que se publicó, en plena transición, en el año 78. Estamos viviendo un momento en el que, por ejemplo, la visión, la cosmovisión de la Iglesia es dominante y de repente llega Fernando con sus alforjas proponiendo cosas como que Santiago no está enterrado en Santiago de Compostela. En fin, había que tener buenos arrestos en aquella época para plantear historias o rescatar la memoria de Pristiliano, por ejemplo, ¿no? Que nadie había recordado desde los tiempos de Menéndez Pelayo y su famosa historia de los heterodoxos españoles, que estaba en las bibliotecas y en los despachos de gente muy culta, pero que nadie abría, ¿no? Y que sin embargo es probablemente uno de los compendios de vidas extraordinarias, en fin, mejores que se han escrito nunca, ¿no? Y Fernando, en fin, él nos lo contará, pero él bebió también de esas fuentes y se atrevió a contárnoslas en ese periodo histórico, en fin, tan controvertido, tan convulso, tan interesante, ¿no? como la transición. Además, a nadie le cupo duda de que estaba escrito con un buen talento literario, ¿no? Es un libro que se lee muy bien y eso hizo que también Fernando fuera considerado Premio Nacional, ¿no? de Literatura. Es decir, que por primera vez en la historia de este país un libro clarísimamente heterodoxo, con una visión completamente diferente, adquiría el aplauso de la ortodoxia, que eso ya es cerrar un círculo, en fin, muy particular, muy único, que creo que es la explicación a que este libro siga hoy todavía vivo, ¿no? 40 años más tarde. Fijaros un poco también en la importancia que tuvo, no solo nosotros, evidentemente somos hijos de Senarro y Sabides, sino la importancia que tuvo en muchísimas personas que hasta ese momento no le interesaba para nada ese concepto, ese pensamiento mágico de España. ¿Por qué? Porque nadie había tenido esos redaños de tirarse años buscando, haciendo cuántas fichas hiciste, Fernando, al final, tienes cálculo de todas las fichas. Miles y miles. Es un trabajo arduo, un trabajo de chinos, es un trabajo que solo está, pues eso, a la altura de alguien
que tenga esa capacidad intelectual, y obviamente es un libro muy erudito, pero muy bien escrito y además con un ejercicio literario increíble, ¿no? Cosa que ya no he vuelto a ver en otros libros similares, porque normalmente la gente va directamente al dato, pero no se preocupa tanto a lo mejor del estilo literario. El caso de Sánchez Dragó es que había que tener un diccionario de mano, porque es que hay muchas cosas que te perdías. O sea, yo aprendí muchísimo vocabulario gracias a ese libro, porque había unas palabras, unos retruécanos, unos silogismos ahí verbales, que era muy difícil seguir el hilo si no tenías un diccionario. Pero eso me vino muy bien, porque eso amplía tu nivel cultural. Y entonces mucha gente a partir de este momento, por supuesto nosotros y muchos más, se empezaron a interesar de algo que estaba ahí. Es verdad que la transición fue un momento político, social, clave en la historia de España, y entonces sí, se hablaba mucho de economía, se hablaba mucho de política, se hablaba mucho pues, de legalizar al Partido Comunista, se hablaba mucho, en fin, de los ruidos de sables, si iba a haber o no iba a haber un golpe de Estado, había muchísimas cosas, y se estaba dejando de lado lo que es fundamental para entender un poco el devenir de nuestro país, que es esa historia mágica. Entonces, sin entender un poco la historia mágica, no entendemos muchas cosas de lo que está pasando ahora, porque lo que está pasando ahora no solo se mira en clave política, en clave económica, hay toda una clave de esos símbolos, de ese pensamiento mágico que ha sido heredado desde todas las épocas, vamos a poner desde el Imperio Romano, incluso antes, que toda la época prerromana, toda la época ibera, hemos heredado mucho, pero no podríamos entender muchas de las cosas que están pasando ahora, esa especie de desvertebración que tiene España, sin entender que los símbolos que nos unen es lo que se ha intentado manipular por parte de unos y de otros. Entonces hace falta libros como este, o nuestra humilde aportación en nuestras obras, para entender que precisamente los símbolos es lo que une, no lo que desune. Es lo que la gente no ha entendido bien. O sea, lo que desune es algo que etimológicamente viene de diablo, diabolei, lo que te separa de la esencia de la unidad. Y lo que nos une a la esencia es el simbolei, el símbolo. Por lo tanto, el símbolo, y nuestros libros están cargados de simbolismo. Hoy en mi charla, en los ritos y rutas de fertilidad, he visto que he mezclado muchísimos esos símbolos para entender el por qué se siguen practicando estos rituales. El símbolo es lo que nos une a nuestro pasado, a nuestra identidad como pueblo. Entonces, cuando la gente, de forma deliberada, por inconsciencia o por ignorancia, no asume esos símbolos, estamos condenados a perdernos en esa especie de laberinto. Entonces, lo que hacen este tipo de libros es eso, reunirnos, reconfortarnos con nuestro pasado y tener claro que determinados símbolos no vienen de ahora, sino que vienen de nuestro pasado y que hay que saber asumirlos como tal. Y uno de los símbolos, por ponerse un ejemplo de los muchos que estamos poniendo, pero que sí está siendo controvertido, es la famosa aspa de San Andrés, ¿no? Lo que fue la bandera de España durante muchísimo tiempo. Sin embargo, ahora, cuando la gente ve la aspa de San Andrés, muchos lo asocian al carlismo, lo asocian al fascismo, cuando realmente esa es la bandera que ha estado durante mucho más tiempo que la bandera rojigualda, que es la que tenemos actualmente. Entonces, que la gente confunda un símbolo o lo asocie a una determinada idea o ideología, que es lo que intentó hacer, por ejemplo, Hitler con la esvástica, eso es muy peligroso, porque estás cogiendo un símbolo que es algo universal, que es algo que identifica a todos, y sin embargo lo estás pervirtiendo. Lo estás convirtiendo en algo solo para ti, para tu ideología. Eso, por desgracia, es lo que creo que también ha pasado un poco en la historia de España, porque nos hemos olvidado que además de la historia económica y política, tenemos una historia mágica que hay que saber valorar. Otra cosa que a mí me gustaría que lo comentara Fernando. Yo creo que, vista la evolución de estos 40 años, de esta obra del Gárgolis, y de su influencia, creo que ninguno de los hijos ha estado a la altura del Gárgolis, realmente. Es decir, en cuanto a influencia, en cuanto a peso, y entre otras cosas, ninguno de ellos marcó tanto. Es decir, hubo tanta discusión pública alrededor de ellos. Fernando descubrió un filón, lo puso sobre la mesa de lectura de los españoles, discutimos mucho en aquella época y no hay más que ir a las hemerotecas para encontrar, en fin, la mucha polvareda que levantó, y todos los demás libros sí llegamos, matizamos o hicimos otras incursiones ampliando este universo que nos estaba proponiendo Gárgolis, pero en fin, no alcanzaron desde luego el peso que tuvo esta obra. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a Fernando, que está ahí muy callado, observándonos en la esquina, es, con la vista puesta atrás en el año 78, ¿tú te imaginabas cuando entregaste Hiperión aquellas miles de páginas, porque debían ser miles de páginas, el impacto que iban a tener, el revuelo que iban a causar? ¿Tú te lo barruntabas?
Bueno, Javier, de esto, de hecho, esta misma mañana he hablado, no me lo preguntaba en absoluto. Yo no era consciente en aquel momento, bueno, del desencadenamiento de determinados círculos concéntricos, líneas de ataque, trayectorias, etcétera, que estaban latiendo debajo de ese libro. Verdaderamente, pues no sé, había una especie de voz oracular, de voz de la tierra, de voz del inconsciente colectivo que estaba actuando en mí. Yo incluso nunca pensé que el libro fuera a publicarse en realidad, porque era muy difícil. En esta época sería imposible, sencillamente. Si yo voy ahora a un escritor completamente desconocido, como lo era yo entonces, me presento en cualquier editorial con 4 volúmenes que se llaman Gárgoles y Avidis, no cabe peor título posible del Gárgoles y Avidis, tan raro, tan erudito, de estilo, hombre, también tan difícil de leer, con tantas cosas extrañas dentro de él, no hay ninguna posibilidad de que ese libro aparezca. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención cuando muy poco tiempo después de aparecer en Gárgoles, cuando ya se había convertido en algo más que un libro muy vendido, se había convertido realmente en un fenómeno, aparecieron los de Planeta. Y aparecieron los de Planeta en primer lugar para decirme, ¿por qué no nos lo ofreciste a nosotros? Bueno, yo no dije nada, pero si os lo ofrezco a vosotros, no había ninguna posibilidad de que el libro se publicara. Es más, cuando yo volví a España, en fin, del exilio, y me embarqué en la aventura de Gárgoles y Avidis, bueno, yo que necesitaba encontrar, en fin, un cobijo al sol, una manera de ganarme la vida, había entrado en contacto a lo largo de los viajes con una serie de libros que, en fin, que me habían impresionado mucho, que habían tenido mucho éxito fuera y que aquí en España eran completamente desconocidos. Entonces Manolo Cerezales, marido de Carmen Laforet, director en su día del Faro de Vigo, director del Alcázar cuando se inició con el Alcázar, una operación de apertura en los últimos años del franquismo, etcétera, etcétera, me dijo, presenta una lista de libros a Planeta para que te lo aprueben, tú te encargas de la edición de esos libros y así te ganas un poco la vida. Y presenté 10 libros a la editorial Planeta, estaba todavía, en fin, el viejo Lara, el Gran Manitou, y los 2 libros que encabezaban aquella lista, uno era Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda y el otro era El Señor de los Anillos. Los 10 libros fueron rechazados. Exacto, no los publicó Planeta. No los publicó. Bueno, Planeta tuvo que, muchos años después, para Minotauro, comprar los derechos de autor del Señor de los Anillos, por los que pagó yo no sé qué barbaridad de dinero, que en el momento en que yo los propuse los había pedido realmente por 4 cuartos. Bueno, pues así estaban las cosas. Si ni siquiera eran capaces de publicar El Señor de los Anillos o Las enseñanzas de Don Juan, imaginaros si iban a ser capaces de publicar el Gárgoles y Avidis de un tal Sánchez de Aragón, ¿no? Bueno, a mí me gustaría corresponder un poco a este chaparrón, en fin, de elogios y de reconocimientos que han vertido estos 2 hijos míos aquí. ¿Perdón? No, bueno, por lo pronto han hablado ellos de los libros que les marcaron. A mí también, antes de escribir el Gárgoles y Avidis, fui marcado por 3 libros y los leí los 3 precisamente, bueno, cuando estaba prácticamente echándome a andar en el proyecto del Gárgoles. Uno es Las enseñanzas de Don Juan. Yo lo había leído en Italia, de Carlos Castaneda, en fin, el primer libro de esa saga, luego siguió publicando otra serie de libros, Una realidad separada, Relatos de poder, etcétera, etcétera, Viaje a Islán, pero el primer libro yo cayó en mis manos en Italia, en italiano, y allí los italianos son muy dados a cambiar títulos, a poner títulos a las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo la película de Elia Kazan, América, que todos conocemos, una obra maestra del cine, que en Italia la estrenaron con el título El rebelde de la Anatolia. Yo tardé años en darme cuenta que aquello era una película de Elia Kazan, etcétera, etcétera. Bueno, pues las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda apareció con un título que era bueno, que decía A Scuola dallo Stregone, es decir, en la escuela del brujo, ¿no? Y bueno, realmente aquel libro me marcó. Y antes ya me había marcado precisamente el mismo libro que ha citado antes Jesús Callejo, en fin, el de Paul Ibervier, El retorno de los lujos. El retorno de los lujos nos quitó a todos las telarañas de los ojos. Fue un bestseller, un éxito impresionante prácticamente en todos los países de la Tierra, ¿no? Y luego el tercer libro, que también fue para mí determinante, es Memorias, Sueños y Reflexiones de Jung, donde Jung, bueno, es un libro autobiográfico, el libro más, prácticamente el único libro autobiográfico que escribió Jung, y ahí a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que Jung, este gran científico, en fin, los hombres más reputados en el terreno del psicoanálisis, con gran desparpajo contaba pues, los eventos mágicos que se habían ido introduciendo desde su infancia en su vida y a los cuales realmente obedecía toda su obra, entre ellos un concepto básico en el cual coincidimos nosotros 3, muchos de vosotros y medio mundo en estos momentos, que es el concepto de las sincronías, ¿no? La sincronía realmente es un hallazgo extraordinario que explica muchísimos de los fenómenos de la relación de la conciencia del ser humano con el más allá. Esos 3 libros fueron los 3 libros que me marcaron. Luego, Javier Sierra ha mencionado, como no, un gigante
de las letras y del pensamiento español, que es de don Marcelino Menéndez Pelayo, que bueno, que estaba olvidado prácticamente, nadie leía los libros de don Marcelino Menéndez Pelayo, este ser prodigioso, el cual se decía, vamos, que prácticamente ponía la mano encima de un libro y ya había aprendido el contenido de ese libro, pasaba las hojas así y se entraba de todo. Llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, verdaderamente un monstruo del saber y al mismo tiempo un hombre que, como nosotros tres, hacía también trabajo de campo, se mezclaba estrechamente con la vida, como decía esta mañana, hasta el extremo de que en su despacho de la Biblioteca Nacional, que yo creo que todavía existe, forrado de madera, se tomaba todas las tardes una botella de coñac y luego se iba de putas. No hay irreverencia alguna, está escrito, está demostrado. Bueno, pues este hombre escribió esa obra monumental, la historia de los heterodoxos españoles. Yo escribí 4 volúmenes, pero él escribió 8, igual más gruesos todavía que los míos. Verdaderamente para mí el descubrimiento de esa obra fue un hontanar. Y hoy fui, porque además es muy curioso, porque don Marcelino Menéndez Pelayo, que era un representante de la España tradicional, de la España conservadora, de la España católica, todas estas cosas, sentía verdadera pasión por estos heterodoxos, entre ellos por Pristiliano. Yo me enteré de la existencia de Pristiliano gracias a Menéndez Pelayo. Entonces él hacía un relato fantástico, de una admiración tremenda, en fin, muy a fondo de todos estos personajes, y luego añadía un párrafo al final. Decía, bueno, pero estos son unos herejes tremendos y los mejores que llevarlos a la hoguera y tal. Y luego unas líneas que añadía al final, ¿no? Justificación. Sí, de justificación, claro. Y bueno, pues así estuvieron las cosas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cuando llegué aquí ayer me sentía como si estuviera llegando al corazón de una novela de Hermann Hesse, uno de esos monasterios, monasterio escuela, monasterio vivienda, monasterio todo, bueno, que son el escenario en el que transcurren gran parte de las novelas El juego de Avalorios o Narciso y Cosmundo, ¿no? Parece mentira que en esta España que se deshace a pedazos por todas partes todavía queden lugares así. Es como un bosque sagrado, ¿no? Seguro que todo esto está lleno de gnomos, está lleno de duendes, de sílfides, de náyades, en fin, de espíritus elementales. La verdad es que llegué aquí con ciertas reticencias, porque por lo que yo le dije a Javi que buscáramos un lugar en Cercedilla es porque buena parte de mi infancia y de mi adolescencia transcurrió durante 15 o 20 días al comienzo del verano en un hotel que tenían en la parte de Cercedilla que está más allá de la vía de la estación, pero muy cerquita de la estación. Tenían el llamado Hotel Cercedilla, en fin, lo tenían los padres de este amigo mío del cole, que todavía vive, que todavía sigue siendo gran amigo mío, en fin, uno de esos amigos de la infancia que duran siempre. Y entonces en ese escenario transcurrieron, pues hombre, gran parte de mis primeras experiencias en la vida, de mis primeros amores, de mis primeros coqueteos, de mis primeros enamoramientos, de mis primeras amistades. Entonces era un mundo mágico para mí. Todavía sigue existiendo el Hotel Cercedilla, está ahí, es un edificio blanco, muy bonito, a la antigua, grande, en el que sucedían cosas verdaderamente pasmosas, porque veraneaba mucha gente de Madrid, gente de buenas familias, ¿no? Era gente acomodada, y se pasaban, era como un casino, se pasaban el santo día jugando al póker. Y por todos los lugares del hotel había timbas de póker, ¿no? Había un ambiente realmente muy estimulante. Entonces, en fin, la familia de mi amigo vendió ese edificio y lo compró una cofradía de monjas y me dijeron que era una residencia. Y entonces yo le dije a Javi, oye, busca ese sitio, si es una residencia. Bueno, más o menos es lo que estamos haciendo siempre en los encuentros eleusinos, es buscar residencias más o menos monásticas, y resulta que está cerrado. Y entonces, bueno, Javi derivó hacia aquí, y yo me enteré hace nada, hace 3 o 4 días, de que no estábamos en el Hotel Cercedilla. Durante un par de meses he estado convencido de que por fin iba a regresar al Hotel Cercedilla, y nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ese es el primer elogio, este lugar.
podemos seguir utilizando en el futuro, espero. Además todo funciona muy bien, todo está muy limpio, las butacas son muy confortables, la comida, dentro de lo que cada día es mejor a la que nos han ido propinando en otras partes, la calefacción funciona bien, sale un chorro generoso de agua caliente de la ducha, gracias a cosas como las que ayer nos contó Félix Sanz, ¿no? Parece ser que es complicadísimo eso de que salga agua caliente de la ducha. Yo tenía un amigo, Chicho Sánchez Ferrosio, que en aquella época heroica, ya sabéis que estoy escribiendo el segundo volumen de mis memorias, los años guerreros, los de las luchas antifranquistas, el Chicho Sánchez Ferrosio, cantautor por otra parte muy conocido, que ya murió, bueno, lo metí yo en el Partido Comunista, pero luego se me escabulló y se hizo pro-chino, y se metió en el Partido Comunista pro-chino y acabó en Albania, que era el único país prácticamente en la órbita soviética europea que era pro-chino en aquella época, y se fue allí a trabajar a la radio Albania, a Radio Tirana como traductor, y entonces me contaba que por las mañanas, cuando abriese el grifo del lavabo o de la ducha o de lo que fuera de tu habitación, podías averiguar si había chinos en el hotel. Y yo decía, ¿cómo es posible que abriendo el grifo? Y dice, sí, porque si había chinos había agua caliente, si no había chinos no sería agua caliente, ¿no? Bueno, en fin, así que en esta residencia la verdad es que todo funciona admirablemente bien. Primer elogio. Segundo elogio, la sesión de ayer. La verdad es que la sesión de ayer, no todos estuvisteis en ella, pero casi todos, fue una sesión, bueno, un poco extemporánea, un poco insólita, en fin, en la trayectoria de los encuentros eleusinos, porque fue una trayectoria profana, y lo que hemos intentado hacer siempre es adentrarnos en el ámbito de lo sagrado, huyendo del ámbito de lo profano, y sin embargo ayer fue una sesión profana, en la cual por una parte tuvimos a alguien que en definitiva no es un político, porque tampoco se puede decir que Félix Sanz, espía mayor del reino, sea un político, pero bueno, que duda cabe que tiene mucho que ver con ese mundo para mí abominable que es el de la política, y la verdad es que me pareció un hombre extraordinariamente simpático, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente amable, y que daba gusto. De repente se encuentra uno con una persona que viene de ese mundo y que da gusto estar con él. Yo, la verdad es que lo haría jefe del gobierno. Probablemente, ¿no? Otro gallo nos cantara, si un hombre como Félix Sanz fuese jefe del gobierno, y además era un espía. Claro, un escritor tiene un espía al lado, pues no está bien. Algo que hace mucha ilusión, ¿no? Y luego, bueno, pues también Jorge Bustos, claro, de repente se estableció aquí una curiosa pugna, ¿no? Entre Padros y Voltaire, por así decirlo, inteligente, también simpático, culto, etcétera, etcétera, hasta guapo, me refiero a las chicas, y la verdad es que estuvo muy bien porque demostraba cómo, partiendo exactamente de lo mismo, se puede llegar a conclusiones completamente diferentes, porque la verdad es que la descripción que él hacía de la sociedad actual y del hombre de nuestros días es muy parecida a la descripción que yo también hago. Sin embargo, ese mismo telón de fondo a él le lleva a conclusiones absolutamente diferentes a las mías en lo que se refiere a la manera de solucionar los problemas del hombre, al futuro del hombre y a todas estas cosas. Y me gustó mucho la sesión de ayer. Seguiremos organizando cosas así, espero. Bueno, y ahora me toca a mí, tenía que haberlo hecho ayer cambió el orden, el turno de intervenciones, porque Félix Sanz no podía venir más que cuando vino, y también Jorge Bustos, se nos fueron los dos prontitos, no pudieron estar aquí con nosotros como hubiera sido deseable, y entonces mi charla pasó a este momento. La charla, como sabéis, este título, El Jardín de las Hespérides, se refiere, al momento en el que este libro, Galo Lysiadidis, se echa a andar. El Jardín de las Hespérides es uno de los mitos más antiguos, no ya del paganismo, sino incluso anterior al paganismo, porque es el mito de que el saber, el paraíso, la felicidad, la tierra de los dioses está al oeste, está en el Ilus Tempus, en el Érase una vez, está fuera del espacio y por lo tanto también fuera del tiempo, y está más allá de algo que mencionó ayer también Félix Sanz, que son las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, todos lo sabemos, eran el non plus ultra. Quien se aventuraba más allá de las columnas de Hércules se estaba aventurando en el Hades, en el océano tenebroso, es decir, en un mundo del cual se ignoraba absolutamente todo. Las Hespérides, en realidad, a lo que se refiere el mito de las Jardines de las Hespérides es a las manzanas del Jardín de las Hespérides, son las nubes arreboladas por el sol poniente, en el momento del crepúsculo adquiere esa tonalidad rosácea, y la búsqueda de esas manzanas de la inmortalidad, pues es lo que conduce, por ejemplo, al gran héroe primordial, al gran héroe fundador de las Españas, que es Hércules. Varias de las 13 hazañas de Hércules transcurren en España, entre ellas la de los bueyes de Gerión, que no son ni más ni menos que el origen de la tauromaquia.
Yo he estado hace poco, estuve hace cosa de mes y medio, pasando una semana en Arcila, en Marruecos, en lo que fue protectorado español, y muy cerca de Arcila, pegadito a Larache, donde, por cierto, yo en Larache, no sé si lo he contado alguna vez, recibí una de las lecciones lingüísticas y me la dio precisamente un moro. Yo viví 2 años en Fez, iba a menudo por allí, y fui con un amigo mío que ya murió, Manuel Bayo, un día a comer a Larache, y pedimos para acompañar a la comida, muy cursis nosotros, un vino de rosé, de rosado. Cosa que no existe, el vino rosado es una cursilada, ¿no? Y entonces aquel camarero de viejo estilo, camareros de los de toda la vida, claro, hablaban muy bien el español de Larache. Nos miró y nos dijo: querrán ustedes decir clarete. Y después queremos decir clarete. Bueno, allí muy cerca de Larache, vamos a 5 o 6 kilómetros, está un lugar que he visitado ahora por tercera vez, que es precisamente el lugar donde se radica la leyenda del Jardín de las Hespérides, que es la ciudad romana de Lixus. Entonces, bueno, es una colina que está, solamente se ha excavado 1/10 parte, 9 décimas partes por excavar, y a pesar de eso, por todas partes surgen ruinas maravillosas, pedazos de templos, estatuas, anfiteatros, mazmorras, estanques, de todo. Y, en fin, trepa que te trepa. Yo iba acompañado por mi hijo Aquela y por su madre Naoko, y realmente cuando llegas a lo alto de este pináculo, de este mogote, se contempla un paisaje verdaderamente extraordinario, una llanura infinita que conduce hasta Alcazarquivir, surcada por ríos poderosos, ríos de estos anchos, serenos, y al otro lado el Atlántico. Era la hora del crepúsculo cuando yo estuve allí, y verdaderamente con estas nubes arreboladas era un espectáculo extraordinario. Incluso Aquela lo percibió, a pesar de sus 5 años. Saltaba por allí, triscaba, me hacía preguntas. Fue una jornada fantástica que he vivido hace muy poco. En Alcazarquivir, por cierto, sucede uno de los episodios de este libro más hermosos de toda la historia de España, y es cuando es el episodio de la batalla de Alcazarquivir. En Alcazarquivir murió pues nada menos que el legendario rey Don Sebastián, que era, por así decir, Maitreyi, era el Calqui, era el que ha de venir, era la parusía, era el hombre en el que estaban depositadas todas las esperanzas de Europa, de España, de Portugal, sobre todo de España y de Portugal en aquel momento. Y bajó allí a enfrentarse a la morisma, y recabó la ayuda de Felipe II, el rey de España, y Felipe II le envió el mejor de sus generales. El mejor de sus generales, que es, a su vez, dicho no ya por mí, sino dicho también por Ortega, uno de los grandes poetas de la historia de España, don Francisco de Aldana. Don Francisco de Aldana estuvo como general en Flandes, y allí entró en contacto con otro de los grandes de la historia de la cultura española, Arias Montano, que iba a ser el director de la Biblioteca del Escorial. Arias Montano pertenecía a una secta, la secta de la familia Caritatis, que era una secta así en el camino entre el cristianismo ortodoxo, entre el luteranismo, que se abría paso en aquellos años, una secta esotérica, una secta exquisita, una secta que en definitiva lo que predicaba era el viejo Beatus Ille de Horacio o de Fray Luis de retirarse del mundo. Entonces este general potentísimo, brillantísimo, que había triunfado en 1000 batallas, quería retirarse al Monte Rugul, en tu San Sebastián, Álvaro, y pasar allí el resto de sus vidas monásticamente retirado del mundo y de sus pompas. Pero cuando el rey Felipe lo llamó para que ayudara al rey Sebastián en la batalla de Alcazarquivir, no podía negarse. Y entonces bajó, lo ayudó y murió allí. También murió exactamente igual que el rey don Sebastián en Alcazarquivir, y hay una leyenda, que será cierta o no será cierta, que dice que en un determinado momento don Francisco de Aldana, desarzonado del caballo, el fragor de la batalla, cuando ya la morisma ganaba, pues se encontró con el rey don Sebastián, y el rey don Sebastián le ofreció su caballo para que escapara. Y don Francisco de Aldana le dijo: señor, ya solo es hora de morir, aunque sea a pie. Bueno, el Garlo y Sevidis es la gran aventura de mi vida. Es la gran aventura de mi vida, y es una aventura que tiene tintes, por una parte victoriosos, que duda cabe, y por otra parte también tintes dramáticos. En realidad es lo único dramático de verdad que a mí me ha sucedido en la vida, e intentaré un poco explicarlo. El tono de esta charla mía de hoy va a ser un tono muy personal, va a ser un tono muy confesional. Acaba de aparecer, y este es un poco el motivo de
fin, de este curso, de que este curso se llama así, el Jardín de las Hespérides, y sea en definitiva un curso sobre Gárgoles y Siabides, sobre la España mágica. Acaba de aparecer una nueva edición de este volumen que tengo yo ahora, que es la 74ª edición. Gárgoles y Siabides, que apareció en 1978, en el Día de los Santos Inocentes de 1978, es, y perdonadme la vanidad que pueda haber en esta afirmación, es seguramente el único clásico que se ha escrito en la literatura española en los últimos, desde que murió el caudillo como poco. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un libro que se sigue leyendo en X número de años o de décadas después de su aparición. Bien, este es el único libro que ha permanecido en las librerías españolas desde entonces. Por supuesto, a partir de un determinado momento, por un lento goteo de ventas, pero siempre ha habido algún ejemplar de Gárgoles y Siabides en una librería española. Esto en estos tiempos en el que los libreros ni siquiera abren las cajas de los libros que les envían las editoriales, no por maldad, sino porque no hay espacio literal para colocar los libros en las escasas librerías que van quedando y el aluvión tremendo de libros que se publican, en estos momentos en que los libros o no llegan ni siquiera a salir de sus cajas o duran 48 horas incluso, y si no se venden en las primeras 48 horas, el librero los devuelve. Bueno, el hecho de que un libro haya permanecido durante 40 años en las librerías es casi un milagro, y convierte ese libro, pues no tanto por mérito mío, sin duda alguna, como por mérito de determinadas circunstancias que concurren en él, en el único clásico, creo yo, que se ha publicado en España en el último medio siglo. Yo, lo único que soy, el drama de mi vida consiste en que lo único que soy es escritor. Yo no soy nada más que escritor y nunca he querido ser nada más que escritor, y nada de lo que he hecho en mi vida, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho exclusivamente para ser escritor. Sin embargo, por culpa del éxito inusitado alcanzado por este libro, me convertí, en un personaje, no un personaje, bien dicho, es decir, dejé un poco de ser persona a los ojos de la gente y me convertí en un personaje. Es verdad que yo alimenté ese fuego apareciendo en programas de televisión, organizando escandaleras, en fin, todo eso me llaman provocaciones, etcétera, etcétera. De tal manera que en estos momentos, hay muchísima gente que en mí ve, antes que al escritor, ve al presentador de programas de televisión, ve al periodista o ve al sátiro escandaloso que se dedica a intentar seducir a todas las mujeres que transitan por el país. Todas no, pero en fin, algunas sí, todo hay que reconocerlo. Pero realmente yo, que soy una persona extremadamente tímida, que a mí lo que me gusta es ser inadvertido, que detesto el éxito, que detesto la fama, que detesto el prestigio, que detesto todas esas cosas, por culpa de este libro perdí el anonimato. Mi maestro Epicuro, que es uno de mis grandes maestros, decía que la felicidad estriba en vivir oculto. No lo sabéis hasta qué punto eso es verdad. No lo sabéis, la gente suele tener envidia del éxito. El pueblo llano por lo general anhela el éxito, anhela ser conocido, cree que la popularidad es cosa buena, es un infierno. Es algo mortal, y sin embargo yo realmente, si yo pudiera hacer lo que deseo, yo me haría una operación de cirugía estética de tal manera que fuese irreconocible, o saldría a la calle con burka, o sencillamente no saldría a la calle y me encerraría como la momia de Tutankamón en un sarcófago, ¿no? Entonces, todo eso procede de este libro y me lleva a decir que si yo ahora estuviera 5 minutos antes de la aparición de Gárgoles y Siabides, no lo publicaría. Dejaría que se publicase a título póstumo, ¿por qué no? Pero no lo publicaría. Claro, esto es muy fácil decirlo ahora, es muy fácil decirlo ahora, y el éxito que iba a conseguir un libro como este era absolutamente imprevisible. Que un señor totalmente desconocido, como lo era yo en aquel momento, se marcara un tocho de 2000 páginas, de 4 volúmenes, escrito en un lenguaje barroco, exuberante, recargado, castigado, difícil de entender, que obligaba continuamente a recurrir al diccionario, y encima hablando de cosas rarísimas que habían sido por completo olvidadas en el mundo occidental y en España. Era imposible, no ya que este libro tuviera éxito, sino que este libro se publicara. Y sin embargo, el libro no solo se publicó, sino que se convirtió en lo que ha sido seguramente también el mayor bestseller del posfranquismo, porque este libro aparece en el 78 y en el 79, en el 80, en el 81 no, y luego en el 82 y en el 83 vuelve a ser el libro más vendido de cuantos aparecían en las librerías. Es decir, durante 4 años, incluso con una interrupción de un año. Eso es muy difícil. Un libro, después de haber desaparecido de las listas un año, vuelva a ellas. Le dieron el Premio Nacional de Literatura, como más o menos apunté ayer. Provocó una conmoción en ámbitos en los cuales yo jamás había pensado al escribir el libro.
Yo lo dije ayer y vuelvo a decirlo ahora. Yo lo único que quería hacer era literatura, porque es lo único que he querido hacer toda mi vida, y esto es literatura. Y en gran medida, si esta charla le he puesto el título de Un país que nunca existió, es porque en cierto modo es verdad, este país no existió nunca. Este libro es un sueño. Yo soñé este país, lo inventé una Alicia en el País de las Maravillas, y sobre todo viendo lo que ha sucedido ahora, uno llega a la conclusión de que efectivamente todo esto no existió nunca. O sí, vaya usted a saber. Bueno, ese niño que quería ser escritor lo quiso ser desde la más tierna infancia, y yo ya a los 8, a los 9, a los 10, a los 11 años había escrito bastantes novelas, bastantes obras de teatro, algunas de ellas incluso estrenadas en el trastero de la casa en la que vivía, y luego me adentré por el terreno de la poesía, y en mis años universitarios fundé una revista de poesía, Aldebarán, publiqué bastantes poesías por aquí y por allá, iba escribiendo, etcétera, etcétera. A todo esto, mi gran maestro, uno de mis grandes maestros literarios, era Hemingway. Y entonces apliqué desde el primer momento, en fin, lo que es uno de los mandamientos del decálogo de Hemingway, que dice, aconseja al escritor, para poder llegar a ser escritor, mezclarse estrechamente con la vida. Y empecé a mezclarme estrechamente con la vida, y mezclarme estrechamente con la vida, bueno, de una forma muy precoz y, en fin, y con mucho ímpetu. De tal manera que a los 19 años ya estaba en la cárcel, estuve 5 años en la cárcel. La última vez que estuve en la cárcel, no, mejor dicho, la penúltima vez que estuve en la cárcel, me casé, que ya hay que querer mezclarse estrechamente con la vida para casarse en la cárcel. A los 20 años tenía ya un hijo, a los 21 años me descasé, volví a ir, rapté a una mujer con pasaporte falso, me la llevé a Italia, volví a Italia, cambié de mujer, etcétera, etcétera, tal. En fin, entre todos estos vericuetos del mezclarse estrechamente con la vida, en 1964 me fui al exilio. Me fui al exilio sin pasaporte. Tengo que decir que yo quería convertirme hasta tal punto quería ser escritor, que quería ser yo personaje de novela. De ahí que intentara, que hiciera todas estas cosas para convertirme en un personaje de novela. De ahí también que toda mi obra literaria, incluso esta, es una obra autobiográfica. A mí me gusta mucho ese poema de Borges que dice: a veces en las tardes una cara se dibuja en el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos devuelve nuestro propio rostro, ¿no? Y entonces, pues como la literatura que a mí me gustaba, que es la literatura que suele gustar pues a los niños que se ponen a leer vorazmente a los 5, a los 6, a los 7, 8 años, es una literatura de aventuras, pues yo quería correr aventuras y empecé a correrlas desde el primer momento. Entonces, cuando en 1964 me fui al exilio, me fui sin pasaporte, me fui con el pasaporte de un amigo. Me fui de circunstancias realmente azarosas, con el pasaporte de un amigo y 7.000 pesetas en el bolsillo. Ayer, en la comida, con Álvaro Bermejo y con Jesús Callejo y con otros amigos, me preguntaban si yo tenía malos recuerdos. Yo no tengo ningún recuerdo malo, ninguno. No consigo, por más que rebusco en mi ayer, no tengo ningún recuerdo malo, porque tengo el privilegio del escritor. Para el escritor todo es útil, todo es bueno. Aunque tengas la lepra y estés arrojado en una mazmorra, atado con las sabandijas y con aguas de la cintura, eso va a servir para enriquecer tu obra. De tal manera que se produce el único gran privilegio que tiene el escritor. El escritor no se va a convertir, como creen muchos de los chicos que ahora quieren ser escritores, en un ser glamuroso, en un ser que va a aparecer en la tele, en un ser que va a ganar mucho dinero, en un ser que va a ligar mucho. No, todo eso a veces pasa, pero no tiene nada que ver con la literatura. El gran privilegio del escritor es que es rey de sí mismo, y puede dedicar el tiempo que le dé la gana y el montón de folios que le dé la gana a escribir sobre cualquier tema que le dé la gana durante todo el tiempo que la vida le conceda. Puede ser que esto lo tenga que hacer en un desván devorado por las ratas, da igual. En ese desván el escritor es rey. Bueno, pues entonces a mí, por ejemplo, supongo que al común de los mortales se le cuenta que un señor tiene que irse sin pasaporte, o mejor dicho, con el pasaporte de un amigo que era más bajito que yo, 10 años más que yo, y que encima era pelirrojo, y se va con 7 pesetas en el bolsillo, pues le parecerá un mal recuerdo. Vamos, a mí me produjo un gozo infinito todo aquello, ¿no? Total, que llegué a Italia, estuve un par de años en Italia sin pasaporte, era otro mundo. En fin, en mi novela El camino del corazón hay una cita de Kipling que dice: todo esto no digáis que no lo aviso tan perdido, está ya como la Atlántida. Y es verdad, estas cosas de las que yo os estoy hablando ahora, los jóvenes seguramente no las pueden entender. Ese mundo ha desaparecido, ese mundo no existe. Yo llego a Italia sin pasaporte, sin documentación, y sin embargo a los 15 días de llegar estoy trabajando en la RAI. Estoy como profesor en la Universidad de Pescara y me he convertido, en un
profesor de universidad, era un periodista, en fin, que gana el dinero suficiente para vivir con holgura y que era respetado por la sociedad. Nadie me pidió nunca un documento. Y durante 2 años permanecí así, sin documento alguno. Era maravilloso aquel mundo, ¿no? Y un buen día, pues, me descubrió la policía italiana, pero ahora descubrió sencillamente que yo no me había molestado en pedir el permiso de soggiorno, el permiso de residencia, y dejó un papelito en la casa donde yo vivía diciendo que por favor el señor Sánchez que se presente mañana en la Questura de Roma para que le demos los papeles de la residencia. Naturalmente a la policía no se le podía pasar por la cabeza que ese honorable profesor de universidad y periodista carecía de documentación. Y entonces ahí empieza verdaderamente mi gran aventura y la que me conduce a la gran aventura de la Gloriosa. Me presento al día siguiente en la Questura de Roma, en cerca de Stazione Termini, entro, en fin, en la sala donde había toda una serie de plumillas allí escribiendo y me dirijo al mariscal Sarracina, un siciliano, así, encorvado, en fin, casposo, tal, que estaba rellenando formularios con pluma de tintero, con el tintero encima de la mesa, pluma de plumilla, vamos, que sin levantar la vista del papel me dice: señor Sánchez, deme usted el pasaporte que tengo que darle el permiso de residencia. Y le digo: no tengo pasaporte, soy exiliado político. Alzó la cabeza, el estupor que aquella frase le produjo lo llevó a dar un papilotazo al tintero y se cayó toda la tinta emborronando los papeles y formularios que estaba rellenando en aquel momento y me dijo: mire usted, no le he oído, salga por esa puerta y vuelva mañana con un pasaporte. Entonces me encontré arrojado al tráfico de las calles de Roma intentando conseguir un pasaporte en 24 horas, ¿no? Entonces lo primero que hice fue irme a la Embajada de España ante la Santa Sede, porque el embajador era Sánchez Bella, que fue un político conocido de la época de Franco, era amigo de mi madre y me conocía a mí, etcétera, etcétera. Y Sánchez Bella me recibió amabilísimo, como los suelen ser todos los embajadores, y me explicó que fue muy gracioso también, porque en un determinado momento de mi conversación con Sánchez Bella, bueno, pues podéis imaginar, quizá alguno de vosotros haya estado, lo que es la embajada de España ante la Santa Sede. Bueno, es lo que queda del Imperio Español. Vamos, es el esplendor del César Carlos. Es un palacio imponente allí al lado de Plaza de España, de la Vía Sistina, de la Vía del Corso, con habitaciones y salones como decorados, en fin, de una gran obra de teatro, una auto sacramental. Se ven decenas de salones. Es el año pasado en Marienbad aquello. Y entonces de repente estaba yo, el embajador estaba aquí, yo estaba sentado enfrente y vi que el rostro del embajador se iluminaba y empezó a agitar a la mano y a gritar: ¡Pérez! ¡Pérez! Venga usted. Ya volví la cara y vi a Pérez. Pérez era un oscuro funcionario, también casposo y tal y cual, también encorvado, vestido por nada, que acudió solícito a la llamada del embajador y dijo: Pérez, es que quiero presentarle a Dragó. ¿Recuerda usted que dio todos los papeles, todos los informes para la policía, por lo que luego detuvieron a Dragó en España? Pues Dragó, este es Pérez, el hombre que le denunció. Pues Pérez y nos estrechamos la mano sin saber muy bien qué decir uno del otro. Bueno, total, el embajador Sánchez Bella me dijo que no me podía dar un pasaporte, que yo estaba en busca y captura, y lo único que podía darme era un salvoconducto para volver a Radio 15 días para volver a España. Muchas gracias, embajador, no sé eso exactamente lo que yo busco, y me fui. Y entonces ya me fui a ver a Corrado Augias, que un gran amigo mío italiano, que entonces era crítico de teatro del Avanti, que había estado envuelto conmigo, en fin, avatares de la lucha política antifranquista, que trabajaba en la RAI, que era el que me había llevado a la RAI, y en fin, que tenía, ahora es un escritor muy conocido, que además curiosamente ha sido también durante muchísimos años el hombre que ha hecho el programa de libros en la televisión italiana, en la RAI, con lo cual nuestras vidas realmente han transcurrido de forma muy paralela. Bueno, Corrado Augias, que vive todavía, gracias a Dios, llamó por teléfono a la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces estaba el centro izquierda en el poder en Italia, y que esa misma tarde, todo pasaba así a gran velocidad, esa misma tarde me citó y me dio un título de viaje válido para salir una sola vez al extranjero. Con eso yo regularizaba mi situación y dije: tate, esta es la mía. Y efectivamente dije, calculé todo y me fui. Esta historia seguro que os la he contado ya, porque la voy contando por todas partes. El día 1 de agosto, con ese título de viaje válido para salir una sola vez al extranjero, me fui a Atenas, me presenté en el consulado español en Atenas y me encontré con el canciller. El canciller de Atenas, personaje memorable, era un Pope,
Pope de los antiguos, Pope con sotana de Pope, con barba de Pope, con sombrero de Pope, tal, y era la única persona que el día 1 de agosto estaba en el consulado, todos los diplomáticos estaban de vacaciones, claro, y entonces le conté una historia maravillosa. Fue una de las veces en mi vida que descubrí, bueno, el poder del relato, el poder de la invención, el poder de la fábula. Dije, bueno, ya a este hombre no le puedo contar la verdad, porque no me va a dar un pasaporte si le cuento la verdad. Y entonces le dije que el día anterior, volviendo de Creta al Pireo en un barco, que me asomé a la popa del barco para asistir a las piruetas de unos delfines que venían detrás del barco, y que llevaba el pasaporte del bolsillo pechero de la camisa y se me cayó al mar. Y el Pope no pestañeó. Le digo, ¿cómo se llama usted? Fecha de nacimiento, el nombre del padre, el nombre de la madre, y me dio un pasaporte de persona normal. Gracias a ese pasaporte yo pude aceptar la invitación que muy poco antes me había formulado la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio para convertirme en profesor de la misma, y allá que me fui. Y así empezó mi gran aventura asiática. El camino que está recogida, en fin, como muchos de vosotros sabéis, en el camino del corazón. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.